Conducir es una actividad que requiere de mucha concentración y reflejos. Debes estar atento a todo lo que pasa a tu alrededor y ser capaz de reaccionar ante cualquier eventualidad. Literalmente, la más pequeña distracción, el más pequeño descuido, puede llegar a costarte la vida. Sin embargo, hay ciertas ocasiones en las que no importa qué tan buenos sean tus reflejos, qué tan concentrado estés o qué tan bien reacciones ante una situación inesperada. Simplemente no puedes evitar lo que pase, ya sea un accidente o algo mucho más sombrío y aterrador. Hola a todos. Buenas noches a toda la comunidad oyente de este canal. Me llamo Jorge. Tengo 29 años y hace ya varios meses que trabajo como delivery en mi ciudad. ¿Qué puedo decir? No me quejo. La verdad es que gano suficiente dinero. Este empleo fue como una bendición disfrazada. Antes debía trabajar cantidades para nada legales de tiempo para que mis 2 hijos y mi esposa pudieran tener una que otra comodidad. Pero ahora trabajo menos tiempo y puedo llegar a ganar mucho más dinero. Y lo que es aún mejor es que ya que trabajo con una aplicación, puedo trabajar a las horas que yo quiera. Sin embargo, a pesar de que parece el trabajo perfecto y soñado por cualquier persona, tiene sus aspectos negativos, como todo en la vida, claro está. Puedes tener la fortuna de encontrar algún cliente que sea lo suficientemente amable como para dejarte una propina generosa, pero también puedes encontrarte con personas que pueden llegar a ser realmente groseras y maleducadas. En esta línea de trabajo debes aprender a tratar con toda clase de temperamentos y a estar listo para solucionar cualquier percance que pueda presentarse. Y créanme cuando les digo que pueden llegar a suceder situaciones realmente ridículas. Pero, ¿saben algo? Nunca me imaginé que la peor situación que viviría trabajando en esto no sería con una persona o con un paquete con el que tuviera problemas, sino que fue con una entidad extraña que hasta el día de hoy no tengo ni la más mínima idea de lo que es. Irónico, ¿verdad? Todo comenzó una noche en la que estaba realmente cansado. El horario de alta demanda ya había pasado hace unas horas, pero yo aún estaba haciendo un montón de entregas y lo había hecho durante todo el día prácticamente sin detenerme nada más que a almorzar. Naturalmente, me sentía muy feliz por la gran cantidad de dinero que había logrado ganar ese día, casi el triple del salario mínimo diario en mi país. Me sentía exageradamente agotado, pero al ver la cantidad de dinero que había acumulado durante el día, hizo que de alguna manera sacara energías de donde no las tenía para seguir conduciendo mi moto. Sin embargo, por mucho que me esforcé, hubo un punto en el que simplemente no podía seguir. Días con alta demanda no eran comunes. Debía aprovechar todo lo que pudiera, pero no podía ignorar que ya no tenía 20 años. Mi energía y mi resistencia física ya no eran la misma. Me sentí un tanto triste, pero al mismo tiempo satisfecho. Y después de desconectarme de la aplicación y tomarme un pequeño descanso, conduje mi moto para ir directo a casa sin más demora y dormir hasta muy tarde en la mañana del siguiente día. Fue ahí, mientras regresaba a casa, que las cosas empezaron a ponerse extrañas. En mi ciudad, el tráfico baja su intensidad después de las 9 de la noche, y ya eran casi las 12 de la noche, por lo que no era descabellado que recorrieras largas sesiones de algunas de las autopistas principales sin encontrarte apenas con algún otro vehículo. Yo estaba haciendo mi mayor esfuerzo por no quedarme dormido mientras manejaba, lo cual hizo que mi concentración al manejar disminuyera, y a tan altas horas de la noche era prácticamente un requisito estar aún más atento de lo que puede pasar, ya sea que algún transeúnte haga un cruce ilegal o que alguien malintencionado quiera hacerte daño. El caso fue que, mientras mi mente estaba dispersándose en 1000 cosas al mismo tiempo, frente a mí me pareció que algo cruzó la carretera de una forma realmente rápida, y creo que, si no hubiera reaccionado a tiempo y reducido la velocidad,
lo más probable es que hubiera tenido un aparatoso accidente con lo que sea que cruzó la carretera. De hecho, fue tan peligrosa la maniobra que estuve a punto de perder el control de mi motocicleta. Afortunadamente, la vasta experiencia que he adquirido conduciendo mientras trabajo como delivery me ha hecho capaz de hacer tales maniobras y recuperar el control de inmediato. Fue un tanto peligroso y me asusté. Pensaba que no pasaría nada más, pero la verdad es que esto apenas y estaba empezando. Le di una mirada al retrovisor para saber si había algún vehículo detrás de mí, y todo lo que vi fue un rostro arrugado mirándome con ira. No podía diferenciar si era el rostro de un hombre o de una mujer. Lo único que podía saber es que su piel parecía estar en muy mal estado, como si tuviera resequedad extrema o algo así, y además estaba totalmente llena de grietas. Sumada a la impresión que me dio el ver aquello, escuché un grito que me hizo que me asustara como nunca, por lo cual de inmediato perdí el control de mi motocicleta y terminé en el suelo. Pero lo grave del asunto era que iba a un poco más de 60 kilómetros, por lo cual imaginarán que no fue un golpe contra el suelo para nada agradable. Hice lo que pude para minimizar lo más posible las lesiones, pero no pude hacer nada en cuanto caí al suelo. Y cuando finalmente dejé de arrastrarme por el suelo a causa de la velocidad a la que iba, lo único que sentí fue un dolor intenso en todo mi cuerpo y me costaba respirar. No había nadie en los alrededores como para ayudarme, y el shock del momento hizo que mis manos temblaran tanto que era prácticamente incapaz de llamar a emergencias. En ese instante, mientras hacía todo lo que podía, todo alrededor de repente se puso oscuro. Las luces de la calle se apagaron repentinamente. No puedo tener tan mala suerte, ¿verdad? Pensé en ese momento en medio de la oscuridad, pero todo apenas si estaba comenzando. Escuché pasos a lo lejos y de inmediato interpreté que se trataba de algún peatón que pasaba por ahí, por lo cual de inmediato pedí ayuda. Era perfectamente consciente de que había probabilidades de que esa persona no tuviera las mejores intenciones, pero debía arriesgarme. Sin embargo, todo lo que escuché en respuesta a ello fue silencio y más pasos. Me preparé para lo peor, pensando que era un ladrón o algo por el estilo mientras escuchaba esos pasos acercarse a mí cada vez más. Pero cuando aquella persona estuvo frente a mí, se agachó y me vio directamente a los ojos. Para mi sorpresa, pude ver su rostro claramente, y para mi total infortunio, resultó ser el mismo rostro que vi por el espejo retrovisor justo antes de tener el accidente, y por más dolor que sintiera, no pude evitar gritar y alejarme de esa persona, si es que así puede llamársele. Esta aparición empezó a reírse de inmediato, y yo apresuradamente me alejé, lo cual fue para mí en ese momento una tarea realmente titánica, con el dolor que sentía en mis costillas, cuello y rodilla. Pero a pesar de ello, para mí, lo más importante era alejarme a cualquier costo. Luego de esto, los pasos que escuché antes empezaron a sonar, pero esta vez se alejaban, y cuando estuvieron lo suficientemente lejos, las luces de la calle volvieron a encenderse, y yo quedé en el suelo realmente asustado y quejándome a causa del dolor. No sé cuánto tiempo pasé ahí. Fueron quizás 5 minutos o tal vez pudo ser 1 hora. El hecho es que el intenso dolor hizo que se sintiera como una eternidad, hasta que finalmente otro vehículo pasó por ahí. Me vio en el suelo de esa manera y llamó a una ambulancia. En el proceso de llegar al hospital, simplemente me quedé dormido. Cuando me desperté, ya estaba en la camilla en la sección de urgencias con una medicina intravenosa,
Iba a llamar a mi esposa de inmediato, pero para mi sorpresa, no podía mover más que mis ojos, y justo en ese instante, vi a esa aparición caminar directamente hacia mí, ahí dentro del hospital. Parecía que solo yo podía ver eso, pues ninguna otra enfermera o paciente notó esa singular figura. Pero lo que sí notaron fue la parálisis que tenían y mis inútiles intentos de gritar. De hecho, fue la paciente que estaba al lado mío que se dio cuenta de aquello y pidió ayuda. No tengo idea de cómo lo notó, pero supongo que los enfermeros de inmediato hicieron un montón de cosas hasta que finalmente pude volver a moverme y pude llamar a mi esposa. Después de eso estuve varios días en el hospital debido a la gravedad de las lesiones, pero afortunadamente no fueron nada del otro mundo. Luego de que me dieron de alta en el hospital, no he vuelto a tener alguna otra experiencia con esa extraña aparición, pero nunca he podido olvidarla. Y en cuanto pude volver a trabajar, me autoimpuse 2 reglas para que aquello no me volviera a suceder. No trabajar cuando estoy demasiado cansado, y mucho menos trabajar de noche. ¿Qué tal, oyentes? Espero les haya gustado el relato anterior. Muy bien, ahora vamos con el siguiente. Un déjà vu es algo que pocas veces puede llegarse a ver en tu vida. De hecho, hay personas que nunca han llegado a ver uno, lo cual lo hace un evento, digamos que especial. Sin embargo, lo que me pasó aquella vez, aunque tiene toda la apariencia, no parecía un simple déjà vu. Había algo más, pero no sé qué decir al respecto. Simplemente tengo el presentimiento. ¿Fui conduciendo hasta ese punto por alguna entidad desconocida? ¿O lo que pasó fue un simple producto de una infortunada casualidad? Aún no lo sé, y quizás alguno de ustedes que está escuchando esto pueda ayudarme a aclarar esta duda. Primero que todo me presento. Mucho gusto. Mi nombre es Gustavo. Tengo 48 años y ya hace unos 10 años que trabajo como camionero en una empresa de mensajería y mudanzas. Es para mí todo un placer tener la oportunidad de contarles mi historia durante esta hermosa noche. Espero que la disfruten. La verdad, no puedo decir exactamente qué disfruto de mi trabajo. Gano buen dinero, sí, eso es cierto. Pero viajo demasiado y apenas puedo ver a mi familia. Me perdí mi aniversario de bodas y ya perdí la cuenta de a cuántos cumpleaños de mi hija mayor he faltado. Básicamente, el resentimiento que mi propia familia ha acumulado hacia mí no es para nada insignificante. He intentado muchas cosas para enmendar esos errores, pero no ha surtido efecto. Varias veces he pensado en renunciar, pero pocos son los empleos que le ofrecen una cantidad de dinero similar a un sujeto que no fue a la universidad. Para solucionar esto, se me ocurrió una idea que parecía buena, pero al final de todo, no estoy seguro de qué tan buena fue. Hablé con mi esposa y llevé a mi hija mayor conmigo en uno de mis viajes. Ella pronto se iría a una universidad que queda al otro lado del país y quería aprovechar la oportunidad para reconectar con ella, aunque fuera tan solo un poco. Mi esposa también quería ir, pero no queríamos dejar a nuestro hijo menor solo, y en el camión no cabíamos los 4, así que decidimos que esta vez solo seríamos mi hija, Olivia y yo. Me hacía mucha ilusión salir de viaje con ella, y me llenaba de alegría que mi hija también estuviera emocionada por esto. Mis jefes no tuvieron oposición en absoluto. De hecho, aplaudieron mi idea, pues era un tanto preocupante que yo hiciera un viaje tan largo totalmente solo, y mi hija podría ayudarme con cualquier cosa que necesitara. Incluso la contrataron oficialmente como mi ayudante para este viaje, lo cual me sorprendió mucho. Era una travesía de 2 semanas la que haríamos. Durante los primeros días pudimos hablar de muchas cosas y ponernos al día en muchos aspectos.
Estábamos cumpliendo el tan anhelado sueño de volver a conectarnos, y creo que lo que pasó hizo aún más inolvidable aquel viaje, aunque no sabría decir si fue en un buen o un mal sentido. Recuerdo que ya llevábamos 5 días viajando. Mi hija había disfrutado mucho del viaje. Se había tomado un montón de fotos y me obligó a tomarme otro montón con ella. Hubo ocasiones en las que viajamos de noche, pero fueron muy pocas. Sin embargo, en aquel día la parada de descanso a la que íbamos quedaba un poco más lejos de lo habitual, así que no había demasiadas opciones. No iba a tomar el riesgo de dormir dentro del camión con mi hija, así que hice el esfuerzo de conducir hasta la parada de descanso. Pero vaya que estaba lejos. Ya eran casi las 10:30 de la noche y aún nos faltaba aproximadamente 1 hora para llegar. En el camino, vimos un camión estacionado a un lado de la carretera, pero no le dimos demasiada importancia. Y yo le dije a mi hija que era usual que cuando algunos camioneros nos cansamos demasiado, buscamos un sitio adecuado para dormir un poco y poder seguir conduciendo. Sin embargo, unos 15 minutos después, vimos otro camión estacionado al mismo lado de la carretera. El ambiente me parecía terriblemente conocido, pero no le puse demasiada atención a ello, y simplemente me dije: vaya, parece que hay varias personas haciendo eso hoy. Parece que fue un día agotador para ellos. Sin embargo, mi hija, que es muy observadora, se quedó sin habla y me miraba totalmente sorprendida. Esto me pareció un poco extraño y me dijo que los 2 camiones que habíamos visto antes eran extrañamente parecidos. Yo simplemente le dije que aunque era extraño, algo así podía llegar a suceder. Pero otro rato después, volvimos a encontrarnos otro camión, y fue ahí cuando mi hija me dijo algo aún más extraño. Antes no estaba segura, pero ahora había confirmado que los 3 camiones que vimos eran exactamente iguales, por no decir el mismo. Yo le dije a mi hija que eso era prácticamente imposible mientras me reía un poco, pero ella estaba demasiado determinada en lo que ella decía era así. Yo intenté convencerla, pero era demasiado terca, justo como su madre, lo cual me pareció un tanto adorable. Yo le dije que estaba bien, que me detendría para darle un vistazo rápido, y luego nos iríamos directo a la parada de descanso. Ella asintió. La carretera estaba totalmente sola, así que no hubo ningún problema en que diera reversa y llegáramos al punto en el que el camión misterioso estaba. Mientras caminábamos para inspeccionarlo, le dije a Olivia que no molestara al conductor, ya que posiblemente estaría durmiendo. Sin embargo, ella tomó la linterna y alumbró al interior de la cabina. Yo inmediatamente la regañé mientras hacía un intento de quitarle la linterna, pero inesperadamente nos dimos cuenta de que la cabina estaba vacía. De repente, escuché que algo se movía entre los arbustos cercanos. Mi primer pensamiento es que el causante era el conductor, que probablemente estaba haciendo sus necesidades o algo así. Así que aparté a Olivia del camino, pues sabía muy bien que si el conductor no se encontraba hurgando en su camión, iba a estar muy molesto. Hay algunos que incluso andan armados. Tuve razón, sí era el conductor, pero había algo realmente extraño. Tenía el cabello desaliñado, la ropa rasgada, varias heridas, rasguños y golpes en todo el cuerpo. De inmediato le pregunté si estaba bien, pero él simplemente dijo que nos alejáramos de su camión, con una expresión que daba a entender que estaba terriblemente asustado. Yo le pedí que se calmara y le dije claramente que ya nos íbamos, que no queríamos molestarlo, pero él simplemente dijo que nos apartáramos, que iba a quemar a ese engendro del demonio. Un poco confundido, le pregunté a qué se refería, y enérgicamente me dijo que se refería al camión. Acto seguido, nos dijo que debíamos irnos de ahí lo antes posible,
o si no, lo íbamos a lamentar. Y en cuanto tomé la mano de mi hija para largarnos del lugar, del interior del camión se escucharon unos ruidos extraños. Era el sonido de una mujer gritando. Mi hija de inmediato me dijo que tenía que ayudar a esa mujer, y yo no podía estar más de acuerdo, aunque realmente me pareció extraño que no hubiéramos visto nada antes en la cabina de aquel camión. A pesar de todo esto, empecé a caminar hacia la puerta del camión, y el hombre me dijo que no lo hiciera. Me suplicó que por favor no abriera la puerta, o esa cosa iba a quedar libre, y eso era bastante peligroso. Ese comentario hizo que me diera asco hacia aquel hombre, y sin dudarlo abrí la puerta. Pero resultó que lo que aquel camionero loco estaba diciendo no era del todo descabellado, pues de inmediato una mujer saltó encima de mí y empezó a atacarme. Aquel camionero simplemente salió corriendo mientras decía algo extraño, y así desapareció entre los arbustos. Yo tuve que detener con mi brazo a aquella mujer, pues de no haber hecho eso, en vez de mi brazo muy posiblemente me habría mordido en el cuello. No sé si es que ella tenía los dientes afilados o simplemente una mandíbula demasiado fuerte, pero inmediatamente perforó la piel de mi brazo. Mi hija intentaba desesperadamente quitarme a esta mujer de encima, pero yo estaba preocupado y le dije que se fuera. Sin embargo, con lo terca que es, no quiso irse, y no tuve más remedio que usar toda mi fuerza para darle un buen golpe en la cabeza a esa mujer, tomar a mi hija y salir corriendo hacia mi camión. Sin embargo, esto no la detuvo. Aquella mujer salió a perseguirnos. En cuanto llegamos hasta mi camión, sabiendo que no había suficiente tiempo para que ambos nos subiéramos, de alguna forma logré que mi hija se subiera primero. Cerré la puerta y le dije que no saliera y que llamara a la policía. Justo después de esto, aquella mujer se abalanzó sobre mí y no pude hacer más que defenderme. No me jacto de ser un hombre grande o especialmente fuerte, pero aquella mujer medía 1,5 metros como mucho, además de tener una contextura realmente delgada. No tenía sentido alguno que me estuviera abrumando de esa manera, pero desgraciadamente era lo que estaba pasando. Además, tenía las uñas largas y parecía como si fueran garras, pues cualquier rasguño que ella hiciera terminaba en una herida en mi piel. Para mí, lo más desesperante de todo era ver el rostro de mi hija dentro del camión, su expresión de desesperación, y lo único que yo podía hacer era gritarle que no se le ocurriera salir del camión, pero al mismo tiempo podía notar que su rostro estaba lleno de angustia por verme en tal situación. Por Dios, incluso pude ver sus lágrimas. Incluso dentro de mi mente, yo suplicaba que no saliera. No sé exactamente cuánto tiempo pasó, pero estoy seguro de que no fueron menos de 10 minutos. El caso es que la policía llegó justo a tiempo, y aquella mujer simplemente salió huyendo. A mí me llevaron a una clínica cercana, y Olivia me acompañó en la ambulancia mientras lloraba desconsoladamente. Me encontraba en un estado terrible. Créanme, no se lo imaginan. Pero aún así, lo único que yo sentía era agradecimiento. E incluso le dije a mi hija que gracias a Dios, nada de esto le había pasado a ella. Afortunadamente fui tratado a tiempo por los médicos, y al cabo de un tiempo logré recuperarme por completo. Sin embargo, jamás olvidaré ese día. Y por mucho que me gustaría, jamás volveré a llevar a un miembro de mi familia conmigo a uno de mis viajes. No podría soportar que le pasara algo a un ser querido. ¿Qué tal, oyentes? Espero que les haya gustado el relato anterior. Muy bien, ahora vamos por el siguiente. En mi trabajo, diariamente interactúo con varios tipos de personas.
callados, serios, divertidos y demás. No es algo que estaba buscando cuando comencé a trabajar en esto, pero sin duda me pareció un tanto divertido tener la posibilidad de hacerlo. Sin embargo, no todos los clientes que tengo son necesariamente agradables o buenas personas. Hay algunos que son gente realmente extraña, que incluso te da escalofríos mirarlos. Y luego está aquel lunático que tuve la mala suerte de encontrarme el otro día. Buenas noches a todos. Espero que se encuentren muy bien y que disfruten de su vida. Mi nombre es Andrés. Tengo 21 años y desde hace unos meses trabajo como delivery en mi ciudad para poder pagar mis estudios universitarios. Además de lo mucho que me han gustado la mayoría de las experiencias que he tenido en este empleo, estoy muy agradecido de poder ayudarles a mis padres con la enorme carga financiera que supone sostener a un hijo que está estudiando en otra ciudad en una universidad privada. Sin embargo, estuve a punto de dejar todo eso de lado después de que me pasó aquello. Verán, en el restaurante donde trabajo, hay uno de mis compañeros al que le pagan más que a todos nosotros, y la razón es porque hace una ruta que nadie quiere tomar. Siempre me pregunté el porqué de eso, pues las cosas ya eran de ese modo cuando empecé a trabajar en aquel restaurante. Sin embargo, nadie me quiso dar una respuesta medianamente decente, y simplemente me decían que no preguntara. Creo que todo esto comenzó el día en el que yo estaba terminando el turno de la noche y encontré a aquel compañero sentado en el área de descanso con una expresión un tanto sombría. Nunca fui especialmente cercano a él, pero éramos compañeros de trabajo, así que pensé que lo menos que podía hacer era preguntarle si todo estaba bien. Pero al hacer la pregunta, lo que me sorprendió fue su reacción. Él me dijo que no había nada bueno en este trabajo y que simplemente me largara de aquí. Esta reacción por parte suya me sorprendió un poco, pues él, aunque era conocido por ser alguien muy serio, no era conocido por ser una persona grosera o maleducada. Yo le pregunté que cuál era su problema. Solo quería ayudar un poco, pero él simplemente tomó sus cosas y se fue. Minutos después, me enteré que había renunciado sin razón aparente, pero de alguna forma todos parecían saber el porqué. En mi ignorancia intenté contactarlo. Definitivamente pasaba algo y nadie quería decirme. Imagino por miedo a que los despidieran o algo así, por lo cual pensé que sería una buena idea hablar con él, e inesperadamente aceptó reunirse conmigo. Fui directo al asunto y le pregunté el por qué había renunciado. Ganaba casi el doble que un delivery común en aquel restaurante. No lo entendía. Y él me habló de forma muy clara. La ruta que lo obligaban a hacer era una ruta bastante peligrosa, y me advirtió que si yo no quería experimentar algo parecido, era mejor que renunciara hoy mismo, porque inevitablemente pronto tendría que cubrir aquella ruta. En cuanto él dijo eso, pensé que probablemente sería una buena idea aceptar aquella ruta, pues necesitaba el dinero. Así que en cuanto llegó la noche, no lo dudé. Fui con el jefe y le pedí que me dejara hacer la ruta que había dejado libre mi compañero. Mi jefe no tuvo problema alguno con ello, y mis compañeros me miraban algo preocupados mientras me decían que aún estaba a tiempo de renunciar e irme de ahí. Yo lo interpreté como que ellos estaban intentando quedarse con la ruta de entregas, así que no le puse demasiada atención a lo que me decían. Mi jefe no me dio espera, y esa misma noche empecé a hacer aquella extraña ruta, la cual solo tenía una entrega. Esa entrega ocupaba toda la maleta que usaba para hacer delivery. Era demasiada comida, pero yo no tendría problema. Simplemente tendría que realizar la entrega y listo, ¿verdad? Sin embargo, las instrucciones de mi jefe fueron muy claras y me dejó en claro que debía seguirlas al pie de la letra. No podía desviarme del camino trazado por el GPS en ningún momento. Y además de eso, tenía que hacer la entrega lo más rápido posible.
Cubrir una distancia en condiciones normales tomaría media hora, pero él pedía que yo hiciera eso en 15 minutos. Yo pensé que tal vez ese cliente debería tener mucha prioridad, así que no dije nada. Ese dinero que iba a recibir por hacer esta ruta iba a estar más que bien durante el resto del mes, por lo cual me calmé e hice lo que mi jefe me estaba pidiendo que hiciera. En cuanto llegué al lugar, tuve la sensación más extraña del mundo. Era una noche calurosa, pero ahí de pie frente a la puerta, sentía como si fuera una noche fría de invierno. Quería terminar todo rápidamente antes de irme, pero mi deseo no se haría realidad. Estando ahí de pie, realmente sentí como si estuviera siendo observado, pero no tenía la certeza de nada. El lugar de por sí ya generaba los suficientes escalofríos. Era una casa vieja en medio de un bosque y al lado de la carretera, en las afueras de la ciudad. Yo toqué la puerta deseando que todo saliera bien, pero inmediatamente hice eso. Varios lobos en los alrededores empezaron a aullar. Podría haber sido mi imaginación, pero realmente parecía como si estuvieran escuchando todo. Unos segundos después, habría un hombre de apariencia un poco joven, creo. Diría que tendría unos 35 años, pero su aspecto sin duda alguna era deplorable. Estaba flaco, o más bien diría raquítico. Era como si tuviera la piel pegada a los huesos. Sin embargo, a pesar de que su apariencia era algo destacable, lo que me puso nervioso es que alrededor de su cuello había enrollada una serpiente. Sí, así como lo oyen, era una serpiente y estaba muy viva. Era una vista un tanto exótica como aterradora. El tipo me entregó la paga, recibió toda la comida y sin despedirse, siendo totalmente maleducado, cerró la puerta de su casa en mi rostro. Entiendo muy bien que era su casa, pero un simple gracias no le hacía daño ni a él ni a mí. Sin más remedio, regresé al lugar donde estaba mi moto, pero rápidamente me di cuenta de que no estaba. Pensé que alguien se la había robado. Rayos, maldije mi mala suerte. Estábamos afuera de la ciudad. ¿Quién iba a robarse una motocicleta en semejante lugar? En ese preciso momento, pude escuchar que unos arbustos se movieron y inmediatamente noté que ahí estaba mi moto. No me explicaba el por qué, pero no me importaba. El lugar era demasiado extraño para mi gusto y no quería estar ahí más de un minuto del tiempo necesario. Así que decididamente fui hacia el lugar donde estaba mi moto. Me monté y me fui. Pero justo antes de irme, vi a un lobo un tanto extraño. Era totalmente negro, tenía los ojos totalmente blancos, y estos brillaban en medio de toda esa enorme oscuridad. Afortunadamente no pasó nada y pude irme, pero de inmediato pensé que realmente pasaba algo en aquel extraño lugar. Al día siguiente, no pude evitar llamar a mi compañero al que había renunciado. Yo le conté todo lo que había sucedido. Él me dijo que aquel hombre era un vendedor de animales exóticos, pero no los obtenía a través de los medios más legales. Además de eso, me dijo que ya no hiciera esa ruta de entregas, pues cerca de la casa de este hombre había un animal realmente extraño que tenía la tendencia de atacar cada cierto tiempo a quien estuviera en los alrededores. Por lo que él me contó, tuve la suficiente suerte de que esa criatura desconocida no saliera a perseguirme, pero no había la seguridad de saber cuándo esa criatura volvería a atacar. Ese mismo día, por mi seguridad, yo decidí renunciar a aquella ruta. Lo más extraño es que justo después de aquello, 3 nuevos repartidores novatos fueron asignados a esa ruta. Y lo más increíble es que todos ellos desaparecieron por razones totalmente desconocidas.
Sin embargo, todos los trabajadores de ese restaurante estamos más que seguros de que fue gracias a esa extraña criatura.